Fue un giro cruel del destino que se desvió del curso esperado. El plan era simple: presentar esos papeles de divorcio y desvanecerse en el aire. Sin embargo, todo cambió cuando mi suegro se enfermó. La transformación en mi esposo fue evidente. No podía creer lo que estaba escuchando cuando él declaró: Tom y yo vamos a repartir su herencia. Tú no recibirás nada. No hay provisión para una esposa incapaz de atender su propio hogar. Sin palabras, encontré consuelo en el ayuntamiento para iniciar el proceso de divorcio, pero allí me esperaba una revelación sombría. Mi nombre es Nancy, tengo 24 años y soy ama de casa casada con Tom, de 40 años. Nuestra relación era lo que se llama un romance de mayo a diciembre, carente del encanto cinematográfico, simplemente un giro del destino. El destino se entrelazó cuando conseguí empleo en la empresa de construcción del padre de Tom. El patriarca de la compañía se encariñó conmigo, instándome repetidamente a casarme con su hijo. ¿El motivo? Tom iba a heredar el control de la empresa, pero carecía de perspectivas de matrimonio adecuadas. El patriarca se preocupaba por el futuro de la empresa, temiendo su desaparición sin un heredero. Conociendo a mi padre a través de círculos profesionales, el padre de Tom buscó personalmente mi mano en matrimonio. Con una tradición familiar en la construcción, el negocio de mi familia se había entrelazado con el de ellos durante generaciones. Mi padre, recordando los avances que había hecho el padre de Tom en su juventud, no pudo descartar la propuesta de inmediato. Sin embargo, respetando la diferencia de edad, mi padre insistió en un periodo de noviazgo. Quería que Tom y yo forjáramos una conexión antes de comprometernos en matrimonio. Tom, consciente de la importancia del matrimonio para su ascenso, aceptó las condiciones de mi padre. Así, Tom y yo emprendimos innumerables citas, cenas, películas y excursiones de compras. Con el tiempo, nuestro vínculo se fortaleció, convenciendo a ambos de que el matrimonio era el siguiente paso natural. Pronto nos comprometimos. Sin embargo, justo cuando estábamos disfrutando de nuestra inminente unión, la salud del padre de Tom se deterioró, relegándolo a los confines del hospital, con Tom ocupado con el trabajo y su madre incapaz de conducir. La carga del cuidado recayó completamente sobre mis hombros. Como su prometida, me vi lanzada al papel de cuidadora de mi enfermo suegro en el hospital. Mi futura suegra no perdió tiempo en recordarme mis inminentes deberes como la cuidadora de la familia, reprendiendo mis supuestas deficiencias en el mantenimiento del hogar. Un fallo notable para alguien que se iba a casar con la familia. Nancy, apúrate, las horas de visita matutinas están por terminar. Llévalo, me gritó, con un tono lleno de expectativa. A pesar de sentirme más como una sirvienta que como una futura nuera, accedí, forzando una sonrisa mientras murmuraba aseguraciones y corría a arrancar el coche. Los días se desdibujaron mientras atendía las necesidades de mi suegro. Luego, un día, mi suegra propuso que me mudara, citando la conveniencia para cuidar de él, aunque parecía prematuro. La idea de viajar de ida y vuelta entre la casa de mis padres y el hospital pesaba mucho en mí. A regañadientes, acepté, razonando que probablemente me mudaría pronto de todos modos. Asumí que nuestra boda esperaría hasta que la salud de mi suegro mejorara. Entonces, ¿por qué no formalizar nuestra unión mientras me acomodaba? No había rumores sobre que Tom tuviera relaciones pasadas, pero vivir bajo el mismo techo con él reveló verdades evidentes. A los 40 años, carecía de cualquier vínculo romántico previo, un hecho que se hizo evidente rápidamente a medida que surgieron su tacañería y obsesión con las finanzas. Tom seguía meticulosamente nuestros gastos, examinando cada centavo gastado en citas, comidas e incluso gasolina. Mientras tanto, la tendencia de mi suegra a menospreciarme, con su sarcasmo mordaz siempre presente, hacía que el ambiente en casa fuera opresivo. Sin embargo, la generosidad de Tom no conocía límites cuando se trataba de su madre, haciéndose el de la vista gorda ante sus gastos extravagantes en viajes y artículos de lujo. No podía evitar preguntarme si la devoción inquebrantable de Tom hacia su madre rozaba la obsesión. Una realización que me dejaba cuestionando la prisa con la que acepté casarme en esta dinámica complicada. Razoné que mudarme antes de casarme me permitiría comprender mejor sus peculiaridades y dinámicas familiares. Sin embargo, contemplar el amor incondicional de mi padre por mí junto con la situación de mi suegro me dejaba sin palabras. Ese día en particular, me preparaba para llevar a mi enfermo suegro al hospital, su condición empeorando desde el día anterior. En medio de mis preparativos,
El trato de mi suegra hacia mí como si fuera una simple ama de llaves me ponía de los nervios. Nancy, ¿ya preparaste el desayuno? La forma en que limpiaste ayer fue inaceptable. ¿Puedes apurarte y hacerlo?, demandó, con los ojos pegados al televisor mientras Tom se sentaba inactivo a su lado. Lo siento, no tengo tiempo, tengo que llevar a tu esposo al hospital, respondí, intentando mantener la compostura a pesar de mi creciente frustración. Bueno, entonces, ¿no deberías haberte levantado más temprano? También tengo que salir. Prepáranos el desayuno antes de que te vayas, respondió ella, ajena a la tensión que sus palabras me causaban. No podía evitar preguntarme por qué no podían manejar algunas tareas por sí mismos. Su indiferencia hacia su propio esposo y padre me desconcertaba. Suegro, por favor, espere un momento, terminaré en un minuto, murmuré, apresurándome a preparar el desayuno y servirlo a Tom y a mi suegra. Solo después de atender sus necesidades, dirigí mi atención a mi suegro, ayudándole a levantarse. Siento mucho hacerte trabajar tanto, también tengo que disculparme con tu padre, dijo momentos antes de desmayarse. ¿Estás bien?, pregunté, con el miedo apoderándose de mi corazón mientras corría a su lado. El peso de la responsabilidad era abrumador. Me horrorizó ver a mi suegra y a mi esposo seguir con el desayuno como si nada hubiera ocurrido. Mi mente quedó en blanco, abrumada por la situación, hasta que las sirenas de la ambulancia me devolvieron a la realidad. Cuando la ambulancia llegó unos minutos después, mi esposo declaró apresuradamente, lo siento, Nancy, tengo que irme, tú encárgate del resto, tengo trabajo que hacer. Así que por favor cierra con llave. Con eso, se fueron, dejándome sola con mi suegro enfermo. Al llegar al hospital, él había recobrado el conocimiento y fue admitido de inmediato. Para cuando concluyeron los procedimientos hospitalarios y las explicaciones de los médicos, la oscuridad había descendido fuera. Quiero darte algo, Nancy, como una muestra de mi disculpa por haberte sometido a mi hijo ingrato y a mi esposa, murmuró mi suegro débilmente mientras estábamos sentados juntos en su cama de hospital. He estado demasiado ocupado con el trabajo para entender realmente lo que ha estado pasando en casa, confesó, expresando arrepentimiento por empujarme a casarme con Tom. Poco después, Tom y mi suegra entraron en la habitación. Su preocupación era palpable mientras preguntaban por el estado de mi suegro. Viéndolos como familia, les aseguré, estará bien, solo necesita descansar, y pronto saldrá del hospital. Les relaté el pronóstico del doctor, aunque parecía que la desaprobación de Tom y la decepción de mi suegra se mantenían estables, incluso si solo en mi percepción. Días después, mientras me preparaba para visitar a mi suegro, tanto Tom como mi suegra me entregaron un documento con líneas verdes, un decreto de divorcio. Es lo que siempre has querido, ¿verdad? Casarte con alguien mucho mayor que tú, pero tu plan no funcionó, se burló Tom, revelando que había escuchado la conversación en el hospital. Mi padre tenía la intención de dejarte una parte de su herencia, pero no te daremos ni un centavo, solo ve a presentar el divorcio y termínalo. Escupió venenosamente, sus palabras llenas de groserías. Estaba atónita, su repentina explosión me sorprendió. ¿Qué? Tartamudeé, luchando por comprender la traición que se desarrollaba ante mí, sin inmutarse por mi incredulidad. Tom persistió, solo ve a la oficina gubernamental. Dividiremos la herencia de mi padre por igual. No hay nadie más con quien compartirla, y ciertamente no hay dinero para una esposa que ni siquiera puede manejar su propio hogar. Las palabras que escuché eran horribles. A pesar de la inminente alta de mi suegra del hospital, su conversación insinuaba una expectativa de su fallecimiento, enviando escalofríos por mi columna. ¿Cómo puede ser tan despiadado? Es tu familia. Se recuperará cuando regrese a casa, protesté, tratando de disipar el aura ominosa y su insinuación de que codiciaba su herencia. No me burles con tales acusaciones. La herencia es lo último en lo que pienso, respondí con indignación. Este matrimonio nunca fue mi deseo en primer lugar. Con determinación, corrí a la oficina municipal. Después de completar los papeles de divorcio, necesitaba finalizar todo para sacarlos de mi vida de una vez por todas. Pero al entregar los documentos, la expresión perpleja de la recepcionista insinuó un obstáculo inesperado. Mi nombre no coincidía con sus registros. La confusión aumentó hasta que proporcioné mi apellido de soltera, que coincidió perfectamente. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Nunca habíamos estado legalmente casados.
al buscar respuestas de mi suegra. Su respuesta despreocupada fue exasperante. Oh, se me olvidó por completo. Lo he tenido todo este tiempo, admitió casualmente. Su falta de responsabilidad me enfureció. No pude contenerme. Lo retuviste deliberadamente, tratándome como una sirvienta. Pero ahora actúas como si fuera un asunto trivial. Exploté, mi frustración desbordándose. Su risa al otro lado de la línea solo avivó mi enojo. Era evidente que no sentía remordimiento. No tienes que preocuparte por tu parte de la herencia. Se rió, sus palabras goteando desdén. El sonido de la risa estruendosa de Tom me ponía de los nervios, alimentando una rabia latente dentro de mí. Me negué a dejar que se salieran con la suya con su engaño. Llamando a mi padre, le imploré que me acompañara a la oficina gubernamental. Con una rápida explicación, colgué y observé cómo mi padre llegaba apresuradamente. Su sorpresa era evidente. Frente a mi padre, exigí una explicación de la persona que me había asistido momentos antes, armada con un certificado de residencia. Descubrí la verdad, no solo había sido omitido mi nombre, sino que mi dirección seguía siendo la misma. Me habían engañado haciéndome creer que, debido a que había registrado mi matrimonio, mi dirección había cambiado durante mi tiempo en esa casa. Sin embargo, me cargaron con la etiqueta de esposa de Tom y me obligaron a soportar un trabajo incansable, enfrentándome al problema de la herencia. Me dijeron abruptamente que me fuera. La injusticia de todo eso me dejó atónita, e incluso mi padre, normalmente de temperamento tranquilo, estaba enfurecido. Juntos, nos apresuramos al hospital donde yacía mi suegro. A nuestra llegada, mi suegro, al notar la presencia de mi padre, ofreció palabras educadas, ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de nosotros. A medida que mi padre explicaba la situación, la expresión de mi suegro pasó de la calma a la agitación. Nos reunimos en su habitación de hospital para deliberar sobre las repercusiones para Tom y mi suegra, quienes no lo habían visitado desde su hospitalización. En un giro sorprendente, el padre de Tom propuso una solución a mi padre, reconociendo que Tom no estaba en condiciones de asumir el papel de heredero de la familia. Buscó confiarle a mi padre la responsabilidad de proteger su negocio. Afortunadamente, la rentabilidad de la empresa del padre de Tom significaba que una fusión con el negocio de mi padre no implicaría pérdidas, siempre y cuando la empresa continuara en alguna forma. El padre de Tom consideró que era un resultado aceptable dado el carácter de Tom. Los clientes y empleados probablemente se irían si Tom asumía el control, lo que significaría la ruina para la empresa. En vista de esto, la elección estaba clara, Tom no era apto para liderar. Tomé una decisión, que creía esencial para el futuro de nuestra familia. Era el medio más efectivo para proteger la empresa de caer en manos de nuestros parientes menos escrupulosos. El padre de Tom estalló en carcajadas, anunciando su intención de divorciarse. Ella está tan obsesionada con el dinero que pasa sus días disfrutando de lujos, descuidando a su esposo. Está recibiendo lo que se merece, declaró, buscando la validación de mi padre y de mí. Intercambiamos miradas cómplices, reconociendo en silencio que esta era una justa retribución. El equipo legal y los contadores que mi padre había contratado se pusieron en acción al día siguiente. Tras una cuidadosa deliberación, se decidió fusionar la empresa del padre de Tom con la nuestra, manteniendo nuestro nombre familiar. Tom, despojado de su vicepresidencia, fue despedido de inmediato, mientras un ejecutivo prometedor de nuestras filas asumía su posición. Las decisiones finales esperarían al regreso del padre de Tom al trabajo, tomando a Tom y a su madre completamente por sorpresa. Así comenzó la cuenta regresiva para su caída. 2 semanas después, mi suegro se recuperó por completo y fue dado de alta del hospital, acompañada de mi padre. Completé los trámites de alta y lo llevé a casa. A nuestra llegada, mi suegra estaba conspicuamente ausente. Tom estaba inmerso en su trabajo como de costumbre. Su frialdad era palpable. Pocos sabían ellos que al día siguiente lamentarían sus acciones despiadadas. Al regresar a mi lugar de trabajo original a la mañana siguiente, encontré a un nuevo vicepresidente en su lugar. El padre de Tom presidió una reunión matutina, revelando el destino de la empresa y los cambios por venir. Tom, con una carta de despido en la mano, y mi suegra, con un decreto de divorcio, quedaron atónitos. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué estabas pensando?», exclamó Tom, desconcertado por el giro repentino de los acontecimientos. Me sorprendió su repentina explosión. No había oído hablar de esto.
¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo tan de repente? ¿Qué estabas pensando?, exclamé, desconcertada por el giro de los acontecimientos. Toda la sala de conferencias quedó en silencio, sorprendida de ver a Tom y a su madre despotricando frente a todos. En medio del caos, el padre de Tom se mantuvo sereno. Eso es exactamente el tipo de locura que esperaba, comentó con una sonrisa, sus ojos brillando con satisfacción. Tan pronto como me vieron, comenzaron las acusaciones. Eres tú. Hiciste algo, ¿no es así? Solo porque no ibas a recibir tu herencia. Nos acusaron, señalando con el dedo. No hice nada. Ustedes empezaron todo esto, contrarresté, frustrada por sus acusaciones sin fundamento. Percibiendo la tensión, el padre de Tom intervino. Su tono firme. Ya basta. Están interrumpiendo la reunión matutina. Ambos, afuera, ordenó. Su mirada era fría, a regañadientes. Tom y su madre fueron escoltados por empleados cercanos. Una vez que recobraron la compostura, buscaron perdón tanto de mi parte como del padre de Tom, pero no tenía intención de aceptar sus disculpas vacías, eligiendo en su lugar ignorarlos. A pesar de su persistencia, gradualmente dejaron de aparecer en la empresa. Se tomaron medidas de seguridad para prevenir su entrada, y se les pidió que desalojaran su hogar por parte del padre de Tom. Ahora residen en un modesto departamento cerca de su antigua residencia. Mientras tanto, he retomado una vida tranquila como trabajadora de oficina, mientras mi padre, aún enfurecido, se está preparando para presentar una demanda de compensación contra Tom y su madre por sus acciones. Sus vidas se han sumido en la desesperación, un marcado contraste con la tranquilidad que ahora disfruto. Parece que su ajuste de cuentas ha comenzado, y aunque no albergo rencor, tampoco extenderé una mano amiga. Quizás han aprendido por las malas que la forma en que uno trata a los demás inevitablemente regresa para atormentarnos.